Bienvenidos a este programa especial de Tot 4 en Canal 4 Televisión, hoy dedicado a la inmigración ilegal y a la inseguridad, a la criminalidad, a lo que está pasando en nuestras calles. Os lo estamos contando desde el Hotel THB María Isabel de la Playa de Palma, con 3 invitados de los que vamos a debatir, vamos a hablar de estas cuestiones que en ocasiones parecen silenciadas. Y es que resulta que si cogemos los datos oficiales del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, nos dice que tan solo el 11% de los españoles están preocupados por la inmigración ilegal y que, si hablamos de criminalidad, solo supone la principal preocupación para el 0,7% de los españoles. Todo esto sucede cuando nos encontramos, por ejemplo, en Baleares, con una tasa de criminalidad de 64 delitos por cada 1.000 habitantes, la más elevada de España, por encima de comunidades como Cataluña o Madrid. Estamos a 10 días de las elecciones. Invito a hacer una reflexión sobre este tema: inmigración ilegal, inseguridad. Hasta el momento se han producido 3 debates organizados entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de las Islas Baleares de todos los partidos. Uno en el Diario de Mallorca, otro en el diario Última Hora, son las 2 cabeceras de papel de la isla, y otro en el canal público de televisión, en IB3. Y en ninguno de los 3 debates, en los bloques que estaban planificados o preparados para que los candidatos pudieran expresar sus ideas y sus propuestas, en ninguno de los 3 debates se ha abordado ni la inmigración ilegal ni la inseguridad. Es un tema que parece que no existe, pero existe, está ahí. Y de eso es de lo que vamos a hablar, entre otros, con Josema Vallejo. Josema, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Vicepresidente de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI. También con Rubén Pulido, experto en muchísimas cosas, podríamos decir analista político en general, sí, colaborador de La Gaceta y experto, como te decía, en inmigración ilegal. Luego hablaremos de eso. Y con Jorge Campos. Jorge, buenas tardes también. Muy buenas tardes. Que ya saben que es el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de las Islas Baleares. Yo soy ese que, aunque no estuviera en los bloques de debates de IB3, metió la inmigración ilegal. ¿Lo intentaste colar? Sí, lo metí ahí. Lo primero, antes de meternos en faena ya e ir a los temas en concreto, es una pregunta que os hago la misma a los 3, porque me gustaría que me comentarais qué está pasando. ¿Por qué mediáticamente parece, o a lo mejor me lo parece a mí, estoy equivocado, pero por qué parece que no hay un problema de inmigración ilegal y no hay un problema de criminalidad en nuestro país? Josema. La pregunta es sencilla. Para que haya un problema de criminalidad y haya un problema de inmigración ilegal, al hacer una encuesta deberíamos preguntar si a usted le pregunta la delincuencia, ¿le preocupa la delincuencia o la inmigración ilegal? Si entre los muchos ítems por los que preguntamos, eso lo pasamos de soslayo, empezamos a preguntar, ¿a usted le preocupa la inflación? ¿A usted le preocupa la economía? ¿A usted le preocupa llegar o no a fin de mes? Probablemente los españoles, afortunadamente, todavía no hemos llegado al punto en el que veamos la criminalidad en la puerta de nuestra casa. En algunos barrios, en algunas zonas, esto ya está ocurriendo, ya se está aproximando. A día de hoy todavía las familias se preocupan por llegar a fin de mes y por poder pagar el recibo de la luz o porque alguno de sus miembros familiares no se quede en paro. Ahí está un poquito la trampa estadística, que siempre es la trampa dialéctica que utiliza quien ahora mismo tiene el poder, que es experto en manipular. Rubén. Bueno, yo ya añadiría, ¿no?, que lo ha descrito perfectamente Josema, ¿no?, pero hay un marco preestablecido de lo que se puede hablar y lo que, entre comillas, se debe hablar, y de lo que no, y del tipo de delincuente que podemos hablar y del tipo de delincuente que no podemos hablar en función de su origen, su nombre, apellido y a veces incluso sexo, ¿no? Pero no es el caso. Y cuando hay algún hecho o algún suceso que escapa a ese marco preestablecido, pues cae en el cajón del mutismo, del silencio, y no se habla de ese problema. Evitamos asignar ese hecho de naturaleza delictivo a ese perfil delincuencial, y entonces de esta forma la sociedad nunca va a terminar de ser consciente del problema que existe relacionado, en este caso con la inmigración ilegal. Al final los datos van a salir, ¿no? Por mucho que tapemos el sol con un dedo, el sol va a entrar y tarde o temprano pues pasará. Si no lo evitamos, lo que está pasando en países como
como Francia y tomaremos conciencia. La cosa es cuándo vamos a tomar conciencia y si cuando tomemos conciencia será ya demasiado tarde. Jorge, decíamos que te las has visto en 3 debates sin formalmente estar presente este tema. ¿Qué pasa? ¿No existe? ¿No se quiere ver? ¿Se ve? Bueno, yo creo que ellos lo decían muy claramente, ¿no? Es una intención deliberada en silenciar todo lo que tiene que ver con la inmigración ilegal, aunque se esté demostrando que hay una vinculación directa con el aumento de la criminalidad y la delincuencia. Los datos de Baleares están perfectamente relacionados. No es casual que estemos recibiendo esta inmigración ilegal descontrolada masiva de los últimos 2-3 años y al mismo tiempo estemos liderando casualmente índices de criminalidad que nunca se habían conocido aquí en Baleares. Es evidente que la relación es directa, pero hay un afán en ocultarlo tanto por parte de los medios de comunicación, de la inmensa mayoría de medios de comunicación, como por parte de la clase política. Por eso, además, yo, si me lo permites, quiero dar las gracias a Canal 4 Televisión, que es el único canal que se ha atrevido a programar un debate para tratar de un tema que está preocupando en el día a día a todos los ciudadanos. Y precisamente es esa preocupación de los ciudadanos que estamos llevando nosotros a las instituciones. El único partido que durante estos 4 años ha llevado la problemática de la inmigración ilegal al Parlamento Balear ha sido Vox. Todos los demás partidos han callado. Y cuando hemos presentado iniciativas con medidas para parar los efectos llamada del gobierno de la señora Armengol, que dicen que aquí venga todo el mundo y después ya vemos qué está pasando, nos hemos quedado solos. Ningún partido ha votado a favor de las medidas para acabar con las políticas de efecto llamada. O sea, hay, tanto por parte de la política como del periodismo, una intención clara de ocultarlo para que siga esa inmigración ilegal incrementándose. Bueno, pues después de esta primera ronda vamos a comenzar, si me lo permitís, Josema y Jorge, con una serie de preguntas a Rubén, luego pasaré contigo, Josema, y después ya nos marcaremos eso que en la jerga llamamos un freestyle, o sea, que cada uno intervenga según vayan saliendo los temas. Rubén, hay una primera pregunta que te quiero hacer que es, si me lo permites, personal, ¿vale? ¿Cómo llega uno a ser experto en inmigración ilegal? Bueno, al final haces una formación, tienes una formación que guarda ciertas similitudes con la geopolítica, con los movimientos, con los flujos migratorios, ¿no? Profundizas ahí, cómo se movilizan, cómo se extienden por toda África, por todo el Magreb, y al final observas esos flujos migratorios, observas también cuál es el lugar de destino de esos flujos migratorios y los efectos que se producen con posterioridad fruto de todos esos desplazamientos, ¿no? Yo empiezo a observar todo esto hace ya algunos años, cuando empieza a emerger el problema en Italia, ¿no? Años 2014, 2015, 2016, que en Italia se lamentan una cantidad de entrada de inmigración ilegal bastante contundente, bastante exponencial. Hablamos de cifras que superan los 150.000 inmigrantes ilegales solo en un año y hay años en los que se superan los 180.000. Entonces yo empiezo todo este estudio, toda esta investigación en Italia, incluso colaboro con entidades públicas italianas a raíz de contactos que vas estableciendo con estas investigaciones, ¿no? Observadores internacionales en el área libia y tal. ¿Qué pasa después, ¿no? Que en Italia se produce un giro político y en Italia se produce también un giro en cuanto a las políticas migratorias. En Italia tiene lugar un endurecimiento de las políticas de inmigración, tiene lugar un decreto de seguridad, tiene lugar una contención naval. Y al mismo tiempo en España pasa todo lo contrario, porque sucede así, al mismo tiempo cuando Salvini toma poder en Italia, Sánchez entra en Moncloa. Hablamos de verano de 2018, se produce la contención naval allí y aquí se produce la acogida del buque Aquarius. Todo lo opuesto, allí se evita que entre, aquí ahí se le da la bienvenida. ¿Podríamos hablar de un desplazamiento? Y ahí se produce, claro, ahí se produce un desplazamiento de todo el efecto, ¿no? De todos los flujos migratorios. Ahí las mafias de la inmigración, que están perfectamente organizadas y se sirven de todas las plataformas digitales, nos sorprenderíamos, ¿no? Si tuviéramos conocimientos de cómo llegan a explotar todas estas redes digitales. Hablo de WhatsApp, Telegram, Facebook. Entonces se sitúa bajo el objetivo de estas redes criminales España como país preferencial para acceder ilegalmente desde África. Y por eso, por todo ese giro político. Entonces esto me obliga ya
a centrarme un poco más de lo que ocurre en mi país, ¿no? Porque el problema desaparece momentáneamente de Italia y empieza a tomar forma, empieza a tomar músculo aquí en España. Rubén, has hablado de las mafias del tráfico de personas, porque esto es tráfico de personas. Te lo voy a preguntar sin paños calientes. ¿Hay relación entre esas mafias y, no sé si todas, algunas de las ONGs que operan haciendo rescates en el Mediterráneo? ¿Hay relación entre ellos o eso es leyenda urbana? Hombre, hay una complicidad y hay una convivencia, si profundizamos. Hay muchas monitorizaciones marítimas de las organizaciones humanitarias que operan en el Mediterráneo central. Son monitorizaciones marítimas que a través de fuentes abiertas podemos acceder, cualquiera que tenga unos conocimientos básicos sobre navegación marítima. Hay, estos mapitas que claro, son los hay, barcos, ¿no? hay software como Vessel Finder, Marine Traffic, donde se puede ver el comportamiento que tienen estas organizaciones humanitarias. Y podemos ver sus recorridos, podemos ver cómo salen desde puertos europeos y van directamente al Triángulo, donde operan las redes criminales que hay asentadas en Libia. Podemos ver cómo salen de puertos europeos y se dirigen directamente hacia áreas tunecinas, donde también tienen su desarrollo delictivo todas estas organizaciones criminales. Ellos no se encuentran con una situación de emergencia casual. No, ellos hacen un acto de presencia frente a costas libias y tunecinas y fruto de ese acto de presencia se activa toda la maquinaria criminal en el origen de esas embarcaciones. Es que es blanco y en botella, lo que pasa es que no hay alguien que quiera verlo. Luego, Libia fue en el año 2017, con la intención de contener toda esa inmigración que estaba partiendo desde el área de Trípoli, de Zuara y de otras zonas del norte de Libia, crea un grupo de guardacostas con financiación europea, obviamente, ¿no? Se crea un primer grupo de guardacostas donde se cogen a diversos militares y diversos señores algunos señores de la guerra que había, que obviamente entendían la naturaleza de estas redes delictivas. Se inyecta dinero, se confía en ellos, en su conocimiento, para contener la inmigración ilegal que parte de Libia. ¿Qué ocurrió más tarde? Que al final la cabra tira al monte. Al final estás confiando en personas que han hecho de su modus vivendi la delictividad. Entonces, al final, esa guardia costera, y de esto hay hemeroteca, ¿no? En muchos medios europeos, y de hecho hay un informe del Consejo de Seguridad de la ONU que desmonta el comportamiento de esta guardia costera. Al final terminan dedicándose a robar petróleo y a la trata de seres humanos. Y hay muchas fotografías y hay incluso vídeos de esa guardia costera, incluso a pocos cientos de metros e incluso acercando embarcaciones y avisando de embarcaciones que iban a partir desde Libia. Entonces, para mí es evidente, ¿no? Para mí hay una colaboración, hay una complicidad y ambos actúan en un mismo escenario y al final estas organizaciones humanitarias hacen de correa de transmisión de las intenciones de esas redes criminales. Sin la existencia de esas organizaciones humanitarias, pues toda esta inmigración ilegal no llegaría a su objetivo, ¿no? Que es llegar ilegalmente a territorio europeo, porque el derecho marítimo y la legislación marítima no dice que esa inmigración termine en el puerto más europeo, dicen que terminen en el puerto cercano, más cercano al lugar de rescate, y eso no ocurre. Rubén, has pronosticado oleadas de pateras con 48 o 72 horas de antelación. No has fallado nunca, no sé si tienes una bola de cristal o algo. Entonces yo no te voy a preguntar por tus métodos de investigación o por tus fuentes, entiendo que eso es algo que debes preservar, pero yo me pregunto, si tú lo sabes, el gobierno de España lo sabe. Obviamente, o lo debería de saber. Si yo tengo un humilde equipo de colaboradores, muy pequeño, pero los medios que tenemos a nuestra disposición son muy limitados. Incluso no tenemos acceso a licencias de ciertos software que te permiten anticiparte lo que he hablado antes, ¿no? Software de monitorización marítima. Las licencias valen un dinero, yo no tengo esos medios. Con los pocos medios que alcance, soy capaz de prever lo que puede suceder con unas 72 horas de antelación, incluso en muchas ocasiones más, ¿no? Yo recuerdo en septiembre de 2021,
escribo un artículo, además el titular es muy claro, escribo un artículo que se puede buscar, las mafias marroquíes preparan el desplazamiento de miles de inmigrantes desde Libia hacia Melilla, ¿no? El titular es muy claro. Yo eso lo veo en septiembre, que hay miles de inmigrantes ilegales de origen subsahariano que se van a desplazar en Melilla. ¿Qué ocurre en marzo del año pasado? ¿Qué ocurre meses después? Pues si yo soy capaz de observar que todos esos flujos migratorios se están movilizando desde Libia hacia las ciudades autónomas, no lo puede ver eso la Policía Nacional, no lo pueden ver eso las autoridades marroquíes que permitieron que hubiese un asentamiento de miles de inmigrantes ilegales en el monte Gurugú. Todo eso se puede ver, si no se evita es porque no hay voluntad. Has nombrado a la Policía Nacional, podríamos hablar de Guardia Civil, pero hasta donde yo sé, España sigue teniendo servicios secretos, inteligencia. España sigue teniendo servicios de inteligencia, servicios de información, que yo creo que tienen una capacidad sobrada para anticiparse de la misma forma que logro anticiparme yo. Es que muchas veces ya nos hemos encontrado con también aquí os voy a contar un secreto muy simple. Aparte de que se producen movimientos en redes sociales y movimientos en origen, ¿no? Y yo tengo relaciones en Argelia y tengo relaciones en muchos países de origen de esta inmigración, hay ahora un único motivo que logra frenar la inmigración ilegal con total efectividad, y son unas condiciones meteorológicas a nivel marítimo adversas. Es lo único que frena la inmigración ilegal. No hay políticas activas para frenar en estos momentos la inmigración ilegal de forma contundente. Lo único que logra frenar la inmigración son unas condiciones meteorológicas adversas. Entonces es muy simple, cuando el mar está como un plato, con estar pendiente, ¿no?, de lo que sucede, yo creo que es más que suficiente. Yo tenía preparada una pregunta, pero después de lo que me has dicho, no sé si... Es que no sé cómo planteártela ya, porque en los últimos 5 años, más o menos, del gobierno de Pedro Sánchez, podemos calcular que han entrado en España de forma ilegal unas 220.000 personas, por ahí, más o menos. Sí, algo más. Vale, sí, algo más. Sí, poco más. Vamos a ser buenos y lo vamos a dejar en 220.000. La pregunta que yo quería hacerte, pero ahora ya dudo. ¿Efecto llamada? ¿Mala suerte? ¿Dolo? No, indolencia y obviamente políticas contrarias a las que se deberían de tomar, ¿no? No se está llevando. Cada vez que el gobierno quiere hacer algo para controlar la inmigración, si es que existe voluntad de querer controlarla, pasa totalmente lo contrario a lo que debería de suceder. Yo recuerdo en el año 2019, que si no me falla la memoria, que Marlaska fue a reunirse con sus homólogos Argelia, y ese verano del 2019 la inmigración ilegal aumentó exponencialmente en el área de Almería, región de Murcia, y empezó a emerger también en Baleares, cuando en el año 2018 la inmigración ilegal que estaba llegando a España desde territorio argelino era irrisoria. De hecho, por ejemplo, cogiendo cifras, en Baleares, en el año 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para que nos entendamos todos, recoge en sus balances que a Baleares entran 187 inmigrantes ilegales. En el año 2018, terminamos el 2022 con casi 2.700. Hablamos de un incremento de más del 1.300%. Ojo, que no es ninguna tontería. Y eso es fruto de la indolencia política. Es fruto de la indolencia política y de cuando se toma una decisión, tomarla en la dirección opuesta a la que se debería de tomar, ¿no? Entonces ahí se mezclan todos esos factores y también muchas veces declaraciones desafortunadas de nuestros líderes políticos, porque nos sorprendería a la velocidad que llegan los mensajes políticos al Magreb, los mensajes políticos que pueden avivar este efecto llamada. Es la mejor herramienta de marketing de estas redes criminales. Cuando un político hace una declaración desafortunada en la que se ve una mínima esperanza para esa inmigración ilegal, para que se pueda instalar en territorio español con total impunidad, esas declaraciones políticas son traducidas a una velocidad pasmosa, ¿no? Y llegan y se extienden por todas estas redes. ¿Por qué eso? Porque lo utilizan como una herramienta de marketing. Quería hacerte una pregunta sobre el perfil del inmigrante ilegal. Se nos suele decir que son personas
que huyen de la guerra, que huyen del hambre. Yo creo que, evidentemente, cuando uno sale de su país, todos pensamos que va en busca de una oportunidad, de una mejor vida. Sin embargo, tuvimos un problema aquí en Baleares con delegación de gobierno, fuentes de delegación del gobierno nos confirmaron que había una parte, un porcentaje bastante elevado, de personas que venían de ambientes delincuenciales marginales del norte de África, sobre todo de Argelia, que habían sido filiados y expulsados de otros países, pero que volvían a entrar. Después recularon, dijeron que no era así. En el caso de... Imagino que el perfil del inmigrante es muy diferente en Canarias, en Murcia o aquí en Baleares. Pero ¿dónde estamos realmente? ¿Qué parte hay de necesidad y qué parte hay de delincuencia? De necesidad hay poco más de un 10%. Y además eso te lo arrojan estadísticas de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que hay que decir también que el Ministerio del Interior no hace públicos esos datos desde septiembre del año 2020. Una última pregunta antes de pasar con Josema. Los que tenemos una cierta edad nos acordamos, o lo hemos visto en algún documental o en las noticias, el éxodo de los Marielitos de Cuba. O sea, cuando Fidel Castro dijo, el que no quiera la revolución, que se vaya. Y lo que hizo fue enviar a los presos comunes a Miami. Esto es muy diferente, evidentemente, pero la pregunta es, por decirlo de una manera muy clara, ¿hay un interés de Marruecos y de Argelia, por decirlo entre comillas, de soltar lastre? Y si no lo hay, parece, en algunas ocasiones. Hay que diferenciar también mucho a las políticas de Argelia con las políticas de Marruecos. Y aquí no quiero ser abogado de uno más que de otro, ¿no? Pero sí es cierto que en los últimos años Argelia ha desempeñado muchos operativos, ha llevado a cabo muchos operativos para el control de la inmigración ilegal en territorio. No olvidemos que Argelia comparte fronteras comunes con hasta 7 países en África. Las bolsas de inmigración ilegal que se llegan a movilizar por territorio argelino, si Argelia no hiciese un control de esa inmigración, los casi 2.700 inmigrantes que llegaron el año pasado a Baleares, bueno, eso quedaría en una broma, ¿no? Si Argelia no hiciese esa contención de flujos migratorios. ¿Qué está pasando en Argelia? Pues que si bien Argelia está controlando toda esa inmigración de origen subsahariano, con sus nacionales, pues mira hacia otro lado en muchas ocasiones. Y lo que está ocurriendo es que sus nacionales que huyen de Argelia, huyen en muchas ocasiones de la justicia. Aquí no huyen del hambre y la guerra, aquí huyen de la justicia, y eso lo podemos ver en las diligencias policiales cuando son detenidos muchos de estos jóvenes que proceden desde Argelia, ¿no? Muchos de estos tienen antecedentes policiales en origen. Luego Marruecos está haciendo otra cosa. Marruecos se está sirviendo de los flujos migratorios, del control de flujos migratorios como arma preferencial de presión diplomática en estos momentos en las relaciones exteriores con España. Es decir, Marruecos se está sirviendo de la inmigración. Y Marruecos también está en muchas ocasiones mirando hacia otro lado. Y esto pasa mucho en zonas como Granada y ha pasado también en Canarias, donde han llegado centenares de activistas incómodos para el régimen alawí. Cuando te llegan cientos de rifeños en un momento dado a costas de Granada es porque esos rifeños, esos activistas incómodos para el régimen alawí han salido de prisión, en la que han sido ingresadas por motivos obviamente políticos, y en el momento que han salido de prisión, pues Marruecos ha hecho la vista gorda, porque igual que los detuvo porque su activismo era preocupante para ellos, también tienen la capacidad, ¿no?, de ver cuál es de ver lo que ocurre cuando salen de prisión. Y luego quiero hacer otro apunte, y es que en Argelia, desde hace unos años, y hablamos de estas 2 últimas décadas en las que estamos, en el norte de Argelia se está expandiendo con cada vez más, por decirlo de alguna forma, potencia y mayor capacidad, se está expandiendo cada vez más una célula de Estado Islámico, una célula yihadista que es Jun al-Khalifa, ¿no? Y miembros de Jun al-Khalifa, de jóvenes del califato en Argelia, han llegado ya
a territorio español a través de las rutas de la inmigración ilegal. Hay operativos policiales que se han desarrollado en Barcelona, que han tenido su desarrollo también en Madrid, donde se han detenido a yihadistas, donde se han detenido a financiadores, a captadores o a soldados de la yihad con intenciones de cometer un atentado de forma inminente, que han utilizado las vías de la inmigración ilegal para acceder a territorio español, porque en estos momentos la capacidad que tienen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para contener toda esa presión migratoria, toda esa presión logística que se da en muchos sitios del territorio nacional, pues es muy compleja. No hay efectivos policiales suficientes en esos puntos calientes de la inmigración ilegal para lograr interceptar todas esas embarcaciones que pueden llegar en un momento dado. Almería, por ejemplo, llegaron el año pasado más de 500 embarcaciones, pero es que a mí me dicen agentes de la Policía Nacional que esas son las embarcaciones interceptadas, que en un momento dado en el que parten 40 embarcaciones desde el norte de Argelia, al final solo puedes interceptar la mitad de esas 40. Y esa es la circunstancia que utilizan estos soldados de la yihad, que utilizan estos yihadistas para colarse en territorio español si se han detectado. Y aquí ya ha pasado en Baleares. Aquí en Baleares ya el 31 de julio, creo recordar, del año 2021, en Llucmayor, se detiene a un facilitador y se detiene a un financiador, que al final había utilizado esa ruta de la inmigración ilegal que conecta Argelia con territorio español para llegar, sin ser detectado, a Islas Baleares. Y se encontraba aquí e incluso tenía la capacidad de movilizar a gente desde Marruecos, desde Argelia hasta Libia para su adiestramiento, y se servía de todas esas rutas de la inmigración ilegal, es decir, de facilitar todos esos viajes desde Argelia al archipiélago balear, se servía de todos esos fondos económicos para financiar a su vez la yihad, ¿no? Para financiar todo eso. Es decir, que la inmigración ilegal, no solo hablamos de unas redes criminales que se están enriqueciendo, sino que también hay que tener en cuenta hacia dónde van esos fondos económicos. Pues de esto hablaremos también ya en el tiempo de debate. Gracias, Rubén. Vamos con Josema. Josema Vallejo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, en las islas. Estás de enhorabuena, además, porque no hace mucho, ya que has venido, vamos a enseñarlo. ¿Vamos a hablar de mi libro? Vamos a hablar de tu libro. Bien, estupendo. Escrito a la limón con Samuel Vázquez, Don't Fuck the Police. Ya lo podéis traducir vosotros mismos. Yo, que soy de la vieja guardia y que me lo he leído antes de venir, ¿vale?, me ha suscitado un gran interés. Yo lo recomiendo también, por cierto. Gracias. Me ha suscitado un gran interés y muchas preguntas. En el libro, Josema y tu compañero Samuel, habláis del papel de la policía, que esto parece que es algo que no tiene mucho secreto. Uno piensa, hombre, no, la policía pues está, persigue a los malos, ya está, se acabó y no hay más. Pero habláis mucho de la anticipación, de la prevención al delito, no de perseguir al delincuente cuando ya ha delinquido. ¿Qué policía tenemos hoy en día? Pues, ¿cómo está el país, amigos? ¿Cómo está el país? Pues, como está el país, está la policía y está la Guardia Civil. Y están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es un desastre. Y hay que decirlo sin paliativos. Es un desastre. Has estado hablando un largo rato con Rubén. Y Rubén ha ido desgranando piececitas que podemos aplicar a todos los ámbitos y a todas las esferas de lo que está pasando en España. Fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de información, servicios de inteligencia, probablemente tengamos los mejores del mundo. Probablemente, lo digo sin ningún rubor, hay que reivindicar eso también. Pero es gente a la que se le están atando los pies y las manos. Están amordazados, no pueden hacer su trabajo, porque hay intereses políticos. Cuando hablamos de Argelia y hablamos de Marruecos, parece, o da esa sensación, parece que ellos tienen claro a dónde van, a dónde quieren ir. Cualquier país medianamente serio debería tener una planificación estratégica. ¿Qué vamos a ser como nación, qué vamos a ser como país en los próximos 50, en los próximos 100 años? España, sin embargo, no parece que tenga esta intención. A España solo le preocupa qué voy a hacer esta tarde, qué voy a hacer mañana para seguir manteniéndome en el sillón del poder. No hay una política, no hay una política en nada sensato, en nada tangible que el español de a pie pueda tocar como para tener una política medio sensata y medio normal en la planificación estratégica de las relaciones internacionales. Así tenemos a una Argelia y así tenemos un Marruecos intentando establecer sus puntos de influencia geopolítica y geoestratégica para el futuro, y una España completamente desnortada, preocupada por la resiliencia y el cambio climático
en fin, las políticas ecofeministas. En este libro describimos muchísimas de las cosas que están pasando, muchas de las cosas que ha dicho Rubén, muchas de las cosas que diremos aquí, un poquito para que la gente de a pie, si lo has leído lo verás, diga, pero ¿esto es verdad? ¿De verdad estamos así? Pues sí, señoras, señores, de verdad estamos así. ¿Es preocupante la inmigración? Pues bueno, la inmigración siempre es preocupante en cuanto que hay personas más o menos desesperanzadas o con más o menos necesidades que intentan buscar una vida mejor. Creo que a eso no nos oponemos absolutamente nadie. Pero el problema es que cuando llegan aquí, lo que se les ha vendido desde las instituciones es una absoluta falacia. Como bien ha dicho Rubén, una mafia de personas no deja de ser más que una agencia de viajes, y una agencia de viajes necesita que su producto se venda. ¿Cómo se vende su producto? Os ofrezco un transporte seguro, tú me vas a dar una cantidad de dinero y yo te ofrezco un transporte seguro, porque si tú no llegaras a tu destino, mala publicidad me vas a hacer. ¿Y cómo vas a llegar a tu destino? Pues yo te voy a dejar en un punto determinado, pero rápidamente van a recogerte, rápidamente van a ir en tu rescate. Estamos en una isla aquí, quien menos sabe algo de navegación marítima, ¿vale? A mí también me gusta navegar. Ustedes saben que van en una embarcación, se van a cualquier punto del océano y de repente tienen un problema con la máquina, se quedan sin máquina, lanzan un distress y entre deriva y abatimiento, y eso que van con máquina, van con plotter, van con GPS, a salvamento marítimo le dan unas coordenadas, pero entre deriva y abatimiento, a lo que llega el helicóptero, a lo que llega la salvamar, a lo que llega un buque de rescate, probablemente no estemos en ese punto exacto. La derrota va a tener que ir variando un poquito a encontrar esa embarcación, pero milagrosamente, y como nos ha dicho Rubén, cuando estas embarcaciones dan un aviso, oh, milagro, ya hay una embarcación que ya lleva ese rumbo, ya lleva de horas y a veces días antes un rumbo de colisión, un rumbo en el que se van a encontrar directamente. Esta gente son verdaderos magos. Estos sí que son magos, no Rubén intentando predecir cuándo van a venir las oleadas, porque al final es un observador. ¿Sí o no, Rubén? Eres un observador de la vida y un observador de las cosas que van ocurriendo con sus fuentes, como en la asociación, como en una policía para el siglo XXI, observamos la criminalidad. Es que son ustedes magos, ven a través de la bola de cristal. Pues no, mire, íbamos por la carretera y ponía a 10 kilómetros un precipicio. Luego hemos avanzado y a 5 kilómetros un precipicio, a 3 kilómetros un precipicio, a 200 metros un precipicio. ¡Ah, que me despeño! Usted es tontísimo, ya sabía que venía un precipicio. Pues este gobierno que tenemos, estas instituciones que tenemos ahora mismo, no están viendo el cartel de precipicio. O no lo están viendo o no lo quieren ver. Si no lo ven, me preocupa, y si no lo quieren ver, me preocupa todavía más. Una vez que ya la inmigración irregular ha llegado aquí, tenemos un problema aún más grave que la inmigración neta, el establecimiento de organizaciones criminales. Porque España es el paraíso para las organizaciones criminales. También hay que decirlo sin ningún rubor y sin ningún tapujo. En Irlanda se establecen las organizaciones empresariales por los beneficios fiscales que tienen. En España se establecen las organizaciones criminales por los beneficios que tienen. No tienen absolutamente ningún coste. Operar aquí no tiene ningún coste y solo tiene recompensa. A pesar de los enormes, gigantescos, titánicos esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la inteligencia, de los servicios de información, por ponerle coto a esta gente. Un ejemplo que ustedes vivieron aquí, nuestros amigos aquí en Canal 4 que nos estén viendo, ¿recuerdan aquel avión que aterrizó proveniente de Marruecos, que iba a dirección Turquía, donde un señor le dio un coma diabético, algo le pasó, algo de repente aterrizaron de urgencia? Hombre, ¿cómo no? Claro que aterrizamos de urgencia, si usted está enfermo faltaría más. Aterrizamos de urgencia y de repente salen corriendo unos cuantos señores por ahí, se escapan por la pista, la Guardia Civil corriendo detrás de ellos, la Policía Nacional buscándolo por las islas, medio espacio aéreo cerrado, cancelaciones de vuelos, anulaciones. Eso costó millones de euros a los ciudadanos europeos y perjuicios a miles de ciudadanos europeos. ¿Qué nos vendieron que era esto? Primero que era pues poco menos que una hazaña de 4 amigotes que se habían concertado para hacer un avión patera. Después las investigaciones avanzaron y nos dijeron que es que habían sido un grupo de influencers que se habían concertado para crear esta forma de entrar un poquito alternativa. Hay que ser muy ingenuo, muy ingenuo, o votante socialista, yo qué sé, para quererse esto, ¿vale? Obviamente estas cosas no son azarosas. Hay siempre detrás de todo esto un sistema que a veces es más profundo y está más dentro de un sistema de inteligencia de un país extranjero de lo que puede parecer. Esto es ni más ni menos, y alguno estará escuchando y me dirá, este tío se le está yendo la cabeza, es un conspiranoico de libro. No soy un conspiranoico de libro. Esto tiene más pinta de un modelo de insurgencia low cost, de esa típica, llámenla si quieren, guerrilla de comandos, de cómo se van a infiltrar ustedes en un país y van a crear una desestabilización que va a costar millones de euros por el precio de 4 ridículos pasajes de un vuelo low cost.
de un vuelo low cost. Y esto lo conocemos también con los famosos atentados de robo un camión a coste cero, le pego una paliza al camionero o lo mato, o a veces no me hace falta ni eso porque lo robo sin el camionero, me meto en una rambla o me meto en un paseo marítimo, atropello unas cuantas personas en Niza, en la Rambla de Barcelona, donde se nos pueda ocurrir. ¿Y qué consigo con esto? Pues a coste cero, señoras, señores, fíjense lo que les estoy diciendo, a coste cero yo consigo que cambien toda una política internacional, que movilicen a miles de policías, de guardias civiles, de policías locales, cambien las políticas antiterroristas, dietas, medios y recursos humanos, materiales, cumbres al más alto nivel de políticos que van a decir absolutamente nada y a decidir si se reúnen para ver cuándo se vuelven a reunir, para ver si en el futuro les da por querer tomar alguna decisión. Esto nos cuesta millones de euros, millones de vidas y además nos cuesta algo más grave y peor, la pérdida de la soberanía nacional, porque damos parte de nuestra soberanía a estas organizaciones supranacionales que están ahí en la Unión Europea, que no se sabe, no se termina de saber a qué se dedican, y más aún empezamos a delegar la seguridad en otras organizaciones, ya no digo ni supranacionales siquiera, porque son privadas, a las que les estamos cediendo esa parte del control de nuestras vidas en seguridad, porque nuestra administración, a la que le pagamos los impuestos, que es el gobierno, no nos la está proporcionando. No nos la está proporcionando. Y voy a extenderme, y perdona, porque me parece, yo con estas cosas me apasiono y me tendrán que decir, cállate ya, por favor, cállate, ¿vale? Pero cuando empiezan a hablar del estado del bienestar, y hablan siempre de los pilares del estado del bienestar, la sanidad, la educación, la garantía de rentas, o sea, las pensiones, y luego salen con el cuarto pilar, decía Zapatero, el cuarto pilar, la dependencia, muchas gracias, no lo dote usted económicamente, no pongo un duro, pero el cuarto pilar. Ahora llega Sánchez y dice, el quinto pilar, ¿el qué? La vivienda. Maravilloso, tenemos otro problema relacionado con la seguridad ciudadana, la ocupación que se deriva, si quieres hablamos después de todo esto. Y digo yo, pero ¿y el pilar fundamental que sostiene todo esto? ¿Qué es la seguridad? Porque sin seguridad no hay forma de ir al colegio seguros, no hay forma de ir al médico seguros, ni hay forma de hacer nada. ¿Cuándo alguien se va a tomar en serio la seguridad? Quería preguntarte de eso, porque los agentes hoy en día, de cualquier cuerpo policial, yo creo que están más cuestionados que nunca. O sea, hay una cosa, no sé, y me gustaría conocer tu opinión. A mí me parece que es la falacia del uso, cuando hablamos del uso proporcional de la fuerza. Vamos a ver, en el momento de una actuación policial se hace un uso que tiene que ser racional de la fuerza, pero que en el fondo es desproporcionado. Si tu fuerza no es superior a la del otro, no puedes hacer nada. Y estáis siempre en el punto de mira, ¿qué ha pasado para que el que va de uniforme hoy, de azul, de verde, de lo que sea, acabe siendo percibido como un matón? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha habido ese cambio en buena parte de la sociedad? No se está explicando la función policial, no se está explicando. Y yo muchas veces entiendo cuando el ciudadano ve una actuación policial y dice, se ha aplicado demasiada fuerza, hay brutalidad policial, hay demasiada agresividad. Yo puedo entender al ciudadano, porque en nuestras redes de comunicación, en nuestros gabinetes de prensa, deberían explicar esos procesos. Quiero que cada persona que nos está viendo en casa y cada persona de las que están aquí piensen si en algún momento de sus vidas han estado a las 3 de la madrugada en casa durmiendo y ha sonado el teléfono. Esto ocurría antaño con los teléfonos fijos, ahora cada vez hay menos teléfonos fijos, pero una llamada a las 3 de la mañana, ¿qué pasa con nuestro corazón? De repente empieza a bombear, un susto terrible. Si además tenemos a un familiar fuera de casa, de viaje, tenemos un hijo o una hija que han salido por ahí, nuestro corazón se acelera de una manera que es una verdadera locura. ¿Por qué? ¿En qué estamos pensando? En lo peor, en lo peor. Y cogemos el teléfono y a lo mejor es alguien que se ha equivocado, alguien que ha colgado, o suena el timbre, alguien que va borracho y ha llamado al timbre. Aunque tengamos a nuestra familia en casa, aunque estemos seguros en nuestro castillo, en nuestra parcela, el corazón se nos acelera. Piensen en qué ocurriría si alguien les entra en su domicilio a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. El susto es terrible. El corazón empieza a actuar, se elevan los niveles de cortisol, de adrenalina. Se activa nuestro cerebro primario, nuestro cerebro racional deja de dar instrucciones. Nosotros tenemos una serie de conocimientos y una serie de habilidades de forma natural, por lo que hemos estudiado, por lo que hemos aprendido, pero cuando está en peligro nuestra vida y la vida de los que queremos, no voy a decir que nos volvemos locos, nos volvemos pasionales, y en ese momento, yo como teórico experto en armas, porque así es mi formación académica y mi formación policial, debería saber, bueno, pues en el momento que yo monte el arma, esta persona que ha entrado se asustará, porque al oír la corredera deslizarse dirá, tiene un arma. Eso es lo que me dice mi formación teórica. Luego, si yo lo apunto, cuando él se vea encañonado por un arma, mi formación teórica dice, este se asustará.
pero la realidad es que no se asusta cuando escucha la corredera y no se asusta cuando yo le pongo un arma aquí. Y ya deja de asustarse del todo si le digo alto policía o alto guardia civil, porque lo hemos educado para que sepa que el policía y el guardia civil no van a abrir fuego contra él. Luego llega la segunda parte. Voy a abrir fuego. Tengo que saber que le tengo que dar aquí o en una parte no vital. No hay partes no vitales en el cuerpo, tenemos las femorales, tenemos las yugulares, es complicado. Todas estas cosas yo no las voy a racionalizar porque estoy asustado. Estoy intentando protegerme a mí y a los míos. Voy a intentar anular la amenaza. Ustedes han visto una película cuando tienen una persona secuestrada durante meses en una casa, el asesino la va a matar, llega el momento y esa pobre muchacha de repente coge un palo, le pega en la cabeza y sale corriendo y todos pensamos, pero no le pegues un palazo en la cabeza, se va a levantar, queda un cuarto de hora de película y se va a levantar y te va a volver a perseguir y viene el acto final. Dale en la cabeza y reviéntale la cabeza. Todos lo pensamos. ¿Miento o no miento? Ustedes saben que es así. Lo saben perfectamente. Le da con el palo porque tiene que haber un cuarto de hora más de película, pero la realidad es que en esa situación le daría con el palo 5, 50 y 100 veces hasta que lo viera que hay un charco de sangre y esa persona no se va a mover, como hace un animal cuando caza a su presa. Nuestro cerebro reptiliano, que lo llaman algunos, nuestro cerebro primario se activa y nuestro cerebro racional se desactiva. Y hablando del cerebro, te quiero preguntar por la frustración, el peso, en lo que se conoce como estar quemado en el trabajo. Decía Stephen Ambrose, que era un historiador norteamericano, biógrafo de Eisenhower, entre otros, él hablaba fue de los primeros que habló de la psicología del soldado en combate. Y él decía que un soldado en combate tenía una vida, entre comillas, útil de 100 días, porque pasaba por la fase de esto no me va a pasar, esto me puede pasar, esto me va a pasar. Y cuando llegaba a la fase de esto me va a pasar, estaba quemado. ¿En qué situación están los agentes hoy en día que están en la calle, en primera línea? Están en la fase de esto me puede pasar y tengo muchas probabilidades de que me pase. Y después de que me pase, y si salgo de esta, vendrán de régimen disciplinario, vendrá la sociedad y vendrán los medios a decirme lo que tenía que haber hecho. Mi primer servicio como profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad fue un tiroteo. Yo tuve esa desgracia, el primero. Mi cerebro me dijo, ¿pero tú qué pintas aquí? Eso es lo que me dijo mi cerebro. Estaba tan bloqueado que no tenía ni miedo. Uno se vuelve tan inconsciente, somos todo química. No tuve miedo en ningún momento, pero solo dije, ¿pero qué puñetas estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? Bloqueo absoluto. Para entender estos procesos de por qué un agente de policía está quemado, en Estados Unidos, que tienen los sindicatos policiales, ahí tienen muchos medios y actúan de forma muy corporativa, ellos hacían briefings, invitaban pues, a tertulianos famosos, a jueces, a fiscales, gente que tuviera muy buena relación en medios y además gente que normalmente fuera muy crítica con la actuación policial. Los invitaban a una barbacoa, les hacían un briefing y les hacían una pequeña simulación. Les decían, ustedes van a entrar en esta casa que hemos preparado, en una nave, y la preparaban a modo de casa. Y el aviso que les han dado ustedes como agentes, pónganse en el papel de cualquier agente que patrulla por su ciudad, es que hay una persona dentro que probablemente va armada y dentro parece ser que hay algún rehén, pero no les han dicho nada más. Ellos empezaban a pedir información, el señor fiscal, el señor juez, la señora periodista, pedían información, pero no saben nada más. No, el aviso a la patrulla es, hay una persona dentro, probablemente va armada y parece ser que hay algún rehén. Bien. Mientras estaban en modo relax, como estamos aquí ahora, les tomaban las pulsaciones, pues 55, 60, 65 pulsaciones, lo normal de cualquier persona, mientras están hablando y tomando el café. Cuando les ponían el equipo policial, les ponían un chaleco, les daban pues, un pequeño casco, unas gafas, un arma de airsoft, o sea, de bolitas de pintura, para que lo entiendan nuestros amigos, les daban dentro un cargador con 15 bolas, lo que viene a tener un cargador policial normal, 15 bolas, y los introducían. Cuando les ponían el armamento y el equipamiento policial, ya las pulsaciones subían a 90, 95, y cuando ya llegaba el momento de la acción, las pulsaciones les llegaban a subir a algunas personas hasta 150 y 160 pulsaciones. Tengan en cuenta que esta gente sabía que ni iban a morir ni iban a matar a nadie, porque llevaban un armamento de juguete y sabían que dentro lo que había era una persona que era policía y que estaba simulando ser el malo. Cuando entraban, sucedía allí la acción, nadie sabía muy bien el qué, y cuando salían les hacían una serie de preguntas. Señor juez, señor fiscal, ¿cuántas personas habían dentro? No sé. ¿Cuántos disparos ha efectuado? No sé. ¿El malo le ha agredido con un arma blanca, con un arma de fuego? No sé. Alguno daba respuestas más o menos coherentes, pero ninguno acertaba absolutamente nada. Muy bien. ¿Se ha dado cuenta de que había una rehén? No, no me he dado cuenta. Mire, era una niña, ahí está la silueta. ¿Ha visto el balazo que le ha pegado en la cabeza, señoría?
Que le he pegado un balazo en la cabeza. Sí, mire, le ha pegado un balazo en la cabeza. 2 balas han salido por la ventana, por ahí pasaba una señora. Otras 3 balas han ido a la pared. Usted le ha vaciado el cargador y después de vaciarle el cargador, porque le tenemos grabado en vídeo, le ha dado como 25 veces más al disparador. Se ha vuelto usted loco. ¿Ha muerto, señoría? No sé. No ha llegado a saber si el agresor le... No lo sé, pues mire, el agresor llevaba un arma blanca, llevaba un filo cortante, obviamente de plástico, con pintura, y mírese al espejo, marcado por todas partes. Está usted muerto, pero no una vez, está muerto 7 veces. ¿Y le ha dado usted al malo? No lo sé, pues sí, le ha dado al malo, pero mire, le ha dado 4 veces en la espalda, porque el malo se ha dado la vuelta y se ha marchado. ¿Y ahora qué, señoría? Pues como me han dicho a mí en algunas simulaciones que hemos hecho aquí con la asociación, yo a este policía lo hubiera condenado y lo hubiera metido en la cárcel. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos con usted? Estas cosas cambian. Pues cuando un agente de policía se ve en una situación así, y no le digo matar a nadie, le digo abrir fuego, y es juzgado en un procedimiento que dura 2, 3 años, es suspendido de empleo y sueldo, es cuestionada su profesionalidad, al final sale absuelto o no, o acaba en prisión, o acaba perdiendo el pan de sus hijos, lo que ocurre es que ya no acude con la misma presteza a las llamadas de auxilio de los ciudadanos. Ejemplos como este les puedo poner muchísimos, pero no quiero extenderme. Una última pregunta antes de que pasemos ya a la tertulia. Hace ya muchos años de esto. Yo todavía estudiaba, o sea, hace tiempo. No tantos. Sí, hace ya algunos. Recuerdo que un compañero de estudios, que era de otro país, tenía un familiar, su abuelo era español, entonces él se nacionalizó, vino a España, trabajaba y estudiaba aquí, éramos compañeros, y me comentó que él vivía en su país de origen, en un barrio pues más o menos normal, pero que se había degradado y que la familia lo mandó a España a estudiar y a trabajar, y que aquí había coincidido con un compañero suyo, un amigo del barrio, un vecino de la infancia, que era el típico delincuente reincidente habitual que hacía de todo. Y me dijo, este tío, en mi barrio, en mi país, no era nadie. Aquí es el terror. Y me dijo, no estáis preparados para esto, no sabéis lo que hay. ¿Cómo ha cambiado la delincuencia? Pues yo a finales de los 90, porque por situaciones de la vida yo tengo que viajar mucho a Francia y paso allí temporadas y conozco ciertos barrios. Yo a finales de los años 90 vuelvo aquí una vez, después de un viaje muy revelador, una temporada que estuve viviendo allí, dije, allí hay barrios donde la gente está con un Kalashnikov. Eso te lo estás inventando. No me lo estoy inventando, la gente está con un Kalashnikov. Vuelvo a hablar de películas. A mí las películas me gustan porque reflejan parte de la realidad. La gente cree que las películas son exageradas. No, las películas se quedan bastante cortas en determinadas realidades. Y habrán visto cómo empiezan a entrar la policía persiguiendo un malo, un edificio, y el edificio no se acaba nunca. De un pasillo va a otro, de otro pasillo salta una escalera. Esas redes criminales que hay en esas zonas destruyen un edificio entero por dentro, lo perforan como un queso de Gruyère, de un piso se hacen un dúplex al otro, de una ventana pasan a la otra, de un rellano de escalera hacen una puerta para el otro lado, a fin de proteger, a modo de fortaleza medieval, de la acción policial, a fin de protegerse. Bueno, pues hasta esa delincuencia es pequeñita para lo que hay. ¿Por qué? Porque aquí estábamos preparados a esa delincuencia de los años 80, el kinky, el navajero, el delincuente que nos han mitificado tanto en estas películas del cine kinky, que era un delincuente peligroso, que en un momento dado te daba un navajazo y te destripaba o te pegaba 2 tiros. O esta red criminal de aquellos años 80 y 90 de los narcotraficantes gallegos, que en un momento dado te podían llegar a matar. Pero aquí no estamos preparados para que nos sienten en una silla, nos embadurnen de gasolina, nos corten los brazos con una motosierra, o nos seccionen las vértebras para que no nos podamos mover, y nos peguen fuego porque no hemos hablado. O porque hemos hablado demasiado, o porque hemos perdido determinada cantidad de mercancía, o porque hemos hecho un vuelco, le hemos robado la mercancía a otro narcotraficante. No estamos preparados para eso, no estamos preparados para que venga un marero y nos diga, su hija, esta noche la quiero en mi casa, a las 9 de la noche. Y su hija va a las 9 de la noche allí, por la cuenta que le trae a la madre, al padre y al hermano. Y si el padre se opone y el hermano se opone, pues al día siguiente no hay hermano y no hay padre. Estas cosas todavía nos cuesta creérnoslas porque creemos que están en las películas. Preguntemos a nuestros vecinos de Francia, preguntemos a nuestros vecinos de Suecia, preguntemos a nuestros vecinos de Bélgica y Holanda, quédense con esta palabra mocromafia, y no es solo una serie de Netflix,
Es una mafia que tiene atemorizado a todo un país, está convirtiendo a los países en narcoestados. Como nos descuidemos, esto nos va a pasar aquí en España, que directamente atentan contra las vidas ajenas con explosivos, con armas largas, con armas cortas, con lo que haga falta. Y si se pone en medio un coche con su familia y sus sillitas con niños, no van a dudar en ametrallarlo. Y serán daños colaterales y dormirán por la noche esa gente completamente tranquilos. Este tío que nos está contando, les estoy contando que a 10 kilómetros hay un precipicio. Dentro de un año les diré que a 5 kilómetros hay un precipicio, y ustedes se lo pueden creer o no se lo pueden creer, pero no sean tan ingenuos o no sean tan tontos de, cuando se estén despeñando por el precipicio, decir que nadie les ha avisado. Pues vamos a abrir el melón, si me lo permitís. Bueno, el melón y la sandía. El melón, la sandía, todo el campo. Han dicho, yo, permitidme... Tenemos Jorge, es lo que te quería preguntar. Nos ha hablado Rubén de los flujos migratorios, de la nueva delincuencia, de ese precipicio que tenemos delante. Y vamos a hablar de eso, de islamización, zonas no-go, barrios en los que no se puede entrar o es difícil vivir. ¿Es eso el principio del precipicio, por decirlo de una manera? Sí, claramente. Pero bueno, yo es que, claro, escuchas a Josema, escuchas a Rubén, que están haciendo una fotografía de la realidad que estamos viendo y lo que nos viene, que esto mismo es lo que, por ejemplo, el que os está hablando lo ha dicho en el Parlamento Balear, y vosotros dos sois unos fascistas. Pues sois en palabras de la presidenta del Gobierno balear, señora Armengol, quien hace este discurso que no es más que relatar lo que estamos sufriendo, es un fascista. Esto es así. Y por eso, además, los grandes medios de comunicación también. Pues vuelvo a dar las gracias a este canal para que nos deje explicar que cuando tanto Rubén Pulido como Josema Vallejo como yo mismo denunciamos esta situación, es porque son los propios ciudadanos los que nos están trasladando lo que están viviendo ya en muchos barrios de aquí, de Baleares, de Palma de Mallorca, donde hay zonas donde ya no se atreven a salir a la calle, donde ya nos dicen padres, madres que no se atreven a que sus hijas salgan a determinadas horas a la calle, y no solo en Palma, sino en los pueblos con alta presencia de esa inmigración ilegal. Esto es lo que estamos sufriendo. Y esto, yo permitidme, no es que estemos hablando solo de una incompetencia por parte del Gobierno, que también, sino que está perfectamente planificado para que esto sea así. Y hay unas directrices muy claras para favorecer todo este tipo de inmigración ilegal. Antes, Rubén, además, decía claramente, donde decía, si yo sé lo que va a pasar dentro de 72 horas, ¿cómo es posible que no lo sepa nadie? Claro que lo saben. Lo que pasa es que está promocionado. Y hablábamos de esas organizaciones no humanitarias, lo llamo no humanitarias, sino que colaboran con estas mafias esclavistas del norte de África. Si lo hacen, además de forrarse, es porque tienen el visto bueno de los gobiernos de turno. Por ejemplo, aquí la señora Armengol hizo, un festival con Open Arms aquí en el puerto de Palma, donde incluso concertaron visitas con los centros educativos para que vieran la fantástica labor que estaba haciendo el barco de Open Arms aquí. Y ella lo visitó y trajo allí todos los medios de comunicación diciendo que esto es lo que había que hacer. Bueno, pues yo creo que está claro que están promoviendo desde las propias instituciones la inmigración ilegal. Que va. Aparte, ¿qué había que hacer? ¿No? Porque claro. Al final todas estas organizaciones humanitarias son tremendamente hipócritas. Antes de entrar aquí, antes de estar con vosotros, he hablado fuera con una persona que me hablaba de la poca sostenibilidad, ¿no? Y la poca solidez de algunos argumentos, ¿no? No hay argumentos más poco sólidos, argumentos más frágiles que los que utilizan estas organizaciones humanitarias, que dicen que están allí para salvar la vida de estas personas, pero no te dicen que en los últimos 5 años han fallecido en esa zona, en ese escenario, más de 20.000 personas llamadas por la presencia de estas organizaciones humanitarias. Ni tampoco te dicen que desde el año 2018 en las rutas de la inmigración ilegal con destino a territorio español se han dejado la vida más de 5.000 personas. Cifras nunca vistas. Y eso es fruto de que a más desplazamientos, mayor mortandad. Es decir, estos que dicen salvar personas están convirtiendo el Mediterráneo en un auténtico cementerio, están convirtiendo la ruta atlántica en un auténtico cementerio. ¿Y saben lo peor? Que lo saben. Porque ya hay muchos expertos que desde hace años han avisado de que se están dando situaciones de navegación precaria, situaciones de uso
de embarcaciones de condiciones de flotabilidad prácticamente nulas por la presencia cada vez más cercana de estos operativos de rescate. Si un señor de la guerra quiere ganar dinero y sabe que a 50 millas náuticas va a haber un operativo de salvamento marítimo o de una organización humanitaria, ¿para qué se va a gastar dinero en una embarcación de fibra de vidrio? Llena una neumática y los lanza al mar. Entonces, al final, los mismos que dicen salvar son los que están llevando a cabo el mayor genocidio que hemos vivido en los últimos años. Claro, y encima provocan esta cantidad de muertes en el Mediterráneo, pero después nos provocan a nosotros un problema añadido que también acaban en muchas ocasiones en muerte. Y claro, si escuchamos a Josema, donde te dice claramente que el modelo policial pues está aún en los años 80 preparado para el vaquilla y compañía, pues hay un interés político en que esto sea así. Claro. Pero mira, si me permitís, porque mira, yo me he traído aquí para que veáis que esto está perfectamente promocionado. Yo me he traído aquí el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el punto número 8. Ya tardaba en salir la sostenibilidad. Sí, gracias, sí. Gracias porque... Luego hablaré de la ecorresiliencia. Por eso digo. Pero el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, el ODS, que realmente más que Objetivo de Desarrollo Sostenible son objetivos de demolición social, nos habla, dice, la contribución de la inmigración internacional al crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible. Esto es el ODS número 8. Esto es, quiero recordar, la Agenda 2030, la que todos los que llevan el PIN multicolor, las políticas y leyes que se están aprobando en el Gobierno de Baleares van en relación con esto, por el Gobierno de España, por instituciones, por patronales, por sindicatos, todos estos que defienden esto. Bueno, pues si la contribución de la inmigración internacional al crecimiento inclusive es algo que hay que promocionar desde todas las instituciones, esto es el más claro efecto llamada de inmigración ilegal. Y esto es una de las normas, como decía Margallo, que para él esto es el Evangelio. Esto es uno de los pilares de desarrollo legislativo y de acción política de la mayoría de países que tienen este tipo de gobiernos que asumen la Agenda 2030. Con lo cual, si las políticas que se desarrollan desde los gobiernos de turno van en este sentido, está claro que está promocionado por el gobierno. Y dirán a muchas personas, sí, pero ¿qué interés tienen en que tengamos esta invasión de inmigración, que tengamos esta inseguridad? Bueno, pues porque los indicadores, el plan general de esta Agenda 2030 es una sustitución poblacional, una disolución de las identidades nacionales, crear una transformación social y humana donde la persona ya no tiene arraigo con lo suyo, sino como ya está invadido de gente de todas partes, pues le da exactamente igual lo que pase a mi país o no, no va a haber reacción, además muy vinculado a la pobreza, porque evidentemente estas situaciones de inseguridad y demás van creando pobreza, el que se lo puede permitir se va a otras zonas donde no van a tener ningún problema, o incluso a otros países, y al final queda una amalgama de población perfectamente controlada por los gobiernos de turno, con, sí, altos índices de inseguridad, pero que no les va a afectar a todos esos que viven a cuerpo de rey, de la mano pues, de esas grandes multinacionales, de la mano de los gobiernos de turno, de comisiones europeas y de organizaciones internacionales. Con lo cual, digo para que veáis que esto está perfectamente planificado. Vale, entonces mi pregunta es, yo os apuntaba el tema de los barrios, las zonas no-go, digamos, ¿no? Eso que no-go, que no puedes entrar. Y tú apuntas que hay un interés en ello. A lo mejor es una delincuencia o una criminalidad, podríamos decir, entre comillas, de baja intensidad, por decirlo de alguna manera, pero que evidentemente interfiere en la vida de los ciudadanos. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Bruselas, hace bastantes años, antes de los atentados de Bruselas, llegamos de noche, es una ciudad con un tráfico horroroso, nos tuvimos que retirar, nos tuvimos que hacer una ruta alternativa, pasamos por Molenbeek, hoy en día todo el mundo conoce Molenbeek, yo no sabía ni lo que era, y yo dije... Perdón por la palabra, dije, hostias, estoy en Irán. Me quedé muy sorprendido. Ojalá estuvieras en Irán. No sé. Aquello. Y ahora me sorprende, a ver, a lo mejor no hemos llegado a ese precipicio como apuntabas, pero sí que empezamos a ver símbolos de lo que pasa, signos de lo que está sucediendo, y vuelvo a insistir. Es como una criminalidad o unas costumbres o un multiculturalismo malentendido, a lo mejor, que es lo que os quiero preguntar. Decía Luis Pancorbo, el antropólogo, contaba una historia de un reyezuelo de los mares del sur que cada semana se comía a una mujer, a una de sus esposas, porque así podía renovar el harén. Te va a caer una sanción por el Ministerio de Igualdad por decir eso. No, esto. Y entonces él decía,
Y Pancorbo decía, no, eso no era su costumbre, eso era glotonería. Una cosa muy sencilla de explicarlo. Y entonces tenemos esa delincuencia, parece que son costumbres, formas de vida, multiculturalismo, relativismo moral, Ese ha sido pero el en el problema. fondo lo que nos está afectando es a nuestra forma de vida. Es que ese ha sido el gran problema. En los procesos de aculturación que se nos venden en las facultades, nos están diciendo que incluso aquello que decíamos, la integración, nos dicen, no, la integración no, porque si tú pretendes que alguien de fuera se integre, lo que quieres es imponerle tu modelo. Tiene que darse un proceso de aculturación en el cual haya una igualdad plena entre las costumbres que ellos traen y las costumbres que tú aportas. Bien, hay teorías que hablan de que toda sociedad que es tecnológicamente superior acaba fagocitando, perdonadme, porque tengo unas alergias terribles, se me traba hasta la lengua ya, fagocita a la civilización que es inferior. Esto se ve muy bien en las películas de Star Trek, donde se habla de no interferencia, ¿vale? La primera directriz. Correcto, eres friki como yo y esas cosas me gustan. No, es que todo lo que se contiene en estas cosas es algo que ahora, desgraciadamente, estamos viviendo y que no sonaba en la ciencia ficción. Toda civilización tecnológicamente superior fagocita a la civilización inferior, pero démonos cuenta que esto está ocurriendo al revés. Civilizaciones cuyas estructuras sociales han fallado y que precisamente morde ese fallo, migran a esta vieja Europa que se supone es más civilizada y más avanzada. Lo que están haciendo es destruir estas costumbres. ¿Por qué? Porque les hemos dicho, trae tus costumbres, nosotros las vamos a adoptar. ¿Costumbres cuáles? Alimentación, música, pero también están trayendo sus nuevas formas de delincuencia. En la asociación siempre nos gusta decir, el círculo que tenemos en España para integrar personas es enorme, es muy grande, pero hay un marco, y es el marco constitucional, el marco del derecho penal y el marco de los códigos de buena vecindad. Usted de esos no se puede salir. ¿Y por qué? ¿Porque sea un capricho nuestro? No, pues porque desde que esta sociedad existe, con las desgracias y las tragedias y la sangre que nos ha costado llegar hasta aquí, es la más perfecta, con sus miles de defectos, que la historia ha conocido. La sociedad europea es la más perfecta que la historia ha conocido, con todos sus problemas. Si usted viene aquí y trae sus costumbres bienvenidas, pero no entran dentro de este marco y es un marco enorme, usted las tiene que dejar afuera. Esto es algo que hay que empezar a perder ese complejo. No, esta costumbre suya no es bienvenida. Es que aquí la ablación en mi tierra, pues mire, aquí la ablación no es bienvenida. Es su costumbre, pero no es bienvenida. Es que mi mujer lleva niqab, hijab, burka, pues muy bien, pero mire, aquí esa costumbre no es bienvenida. Mi mujer va 11 pasos detrás de mí, fantástico, pero aquí esa costumbre no es bienvenida. En mi tierra yo me siento en el bar y la mujer no puede estar más que en casa y si sale tendrá que ser acompañada de un varón de la familia. Pues maravilloso, pero aquí eso no es bienvenido. Y cuando perdamos el complejo a decir esto alto y claro, podremos empezar a tratar de otras cosas. Principales perjudicados, los inmigrantes, que los hay y son miles, que vienen aquí con la intención plena de hacer una vida feliz con sus familias, adaptándose a nuestro modo, porque han huido de sus sociedades fallidas. Tristemente, eso no es lo que nos está viniendo, porque lo que nos viene por estas redes es lo que hemos hablado, y hay que reiterarlo: medio de transporte, organizaciones que les hacen de taxi, propaganda, administraciones y políticos que dicen welcome refugees. Eso es tan potente como el actor que en los años 80 sacaba la Coca-Cola en la pantalla a mitad de la película de cine. Todo el mundo a beber Coca-Cola. Todo el mundo allí con estas redes globales, con estas redes sociales y medios de comunicación, vienen aquí porque se lo ha dicho una alcaldesa de la ciudad principal de España y una de las principales capitales europeas, que es Manuela Carmena, cuando les decía en Madrid, welcome refugees. Tenemos el taxi, tenemos la bienvenida en España, las mafias se están frotando las manos. Y también tienen el actor, Richard Gere también estuvo en el barco de Open Arms, ¿no? Pero al final los barrios incómodos, ¿no? Los llamamos así, ¿no? Los barrios incómodos ya existen en España. Ya hay zonas en España donde no se puede entrar. Estoy seguro de que aquí en Baleares hay barrios, hay zonas en las que no se puede entrar o en las que ninguno de nosotros caminaría a ciertas horas de la tarde o de la noche. Y hay barrios en España donde ya no hace falta que caiga la tarde o la noche, sino que puedes sentir amenazada tu integridad física, incluso de día. Yo, fruto de mi trabajo, he hecho mucha investigación de campo, me he desplazado hacia muchos lugares y recuerdo hace unos veranos que quise hacer un reportaje, en el barrio del Puche, en Almería. Yo duré en el barrio del Puche 30 minutos
y me fui a los 30 minutos porque me estaban tirando piedras desde las ventanas. Y es un barrio de mayoría musulmana, hay que decirlo hay que decirlo así. La mayoría de los que hay en el barrio del Puche son de origen magrebí. Era un barrio que se hace en Almería para darle una solución a unos almerienses que habían perdido sus hogares por unas inundaciones, y al final un barrio que se hace con una intención de dar esa solución de vivienda afectados por unas inundaciones termina convirtiéndose en lo que se ha convertido a día de hoy, una zona no-go donde no puedes hacer ni tan siquiera un reportaje para llevar una radiografía a la ciudadanía de lo que está sucediendo. Corremos un riesgo, perdóname Rubén, corremos un riesgo que en España todavía no lo estamos viviendo, pero nos queda poquito, pero pasa en las grandes capitales europeas. En esos barrios la delincuencia estadísticamente no existe, porque no hay denuncias. La gente que sufre delitos dentro, que están integradas en esas minorías, claro, resuelven sus problemas, resuelven sus cuitas con la autoridad informal. Van al patriarca, van al imán, van a quien sea que va a resolver los conflictos, haciendo de juez. La autoridad nacional ha sido relevada del mando. Así que estadísticamente y sobre el papel nos podríamos encontrar con que la mejor zona de Francia tiene más incidencia criminal, más estadística criminal que el peor barrio de Francia. Eso es un riesgo gravísimo. Al final el papel, las estadísticas que tanto les gusta a nuestros gobernantes, a nuestros próceres de la patria, no reflejan siquiera la realidad. El Welcome Refugees que decías tú, los carteles estos también han estado aquí, colgados en el Ayuntamiento de Palma, un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, por Podemos y por el Partido Separatista de aquí, que es MES. Entonces, estos son los que dicen que hay que acoger a todo el mundo que venga. Y claro, hay una norma básica, y tienes toda razón del mundo, cuando has dicho hay un marco y tú quieres integrarte en este marco, muy bien, pero si tú chocas con esto no puedes venir. Y es que los países tienen todo el derecho del mundo a decidir quién quiere que entre en tu casa y quién no quieres que entre en tu casa. Es como las fronteras son como las puertas de tu casa. Yo dejar entrar a aquellas personas que para empezar no tengan ninguna intención de pegarme una cuchillada, o que vayan a la nevera de mi casa y me quiten toda la comida, o vengan 17 más y digo, es que aquí no caben 17, es que no puedo tal. Entonces, las fronteras de un país son para protegerlas y evidentemente no puedes dejar las puertas abiertas a todo el mundo, que es la política que se está siguiendo ahora actualmente. Por eso no tenemos ningún complejo y yo, vamos, lo digo clarísimo en todas partes, y además desde Vox aquí creo que somos los únicos que hablamos claro de este tema, que no puede ser como fuimos el otro día a barrios de Palma, donde están siendo expulsados los propios vecinos de toda la vida de allí. O sea, nosotros ya no es que expulsemos al inmigrante ilegal, al delincuente, al que está de acuerdo con la ablación, al que le pega tortas a su mujer, y eso le parece bien. Ya no estamos hablando de eso, ya es que a esos que están aquí, encima son los que están expulsando a los vecinos de toda la vida. Y estas políticas, insisto, de personas que no respetan a las mujeres. Bueno, nunca se han incrementado tanto las palizas a gays y transexuales como este último año aquí en Mallorca. Bueno, pues quienes están facilitando todo esto son aquellos que encima se llenan la boca de la protección de la mujer y que respetan los derechos de todos. Oye, es que estás abriendo las puertas a aquellos que efectivamente no están de acuerdo con esta forma de vivir. Y esto es lo que se tiene que parar de una vez por todas. Jorge se refiere al barrio de Peregrau, que estuvimos hablando el otro día, por cierto. Os lo comento porque como venís de fuera a lo mejor esta historia os suena a chino, pero es cierto. ¿A chino o árabe? En el barrio de Peregrau, el Ayuntamiento de Palma tuvo que retirar a las agentes del Lora, las de la zona azul, sí, sí. Las mujeres las tuvo que retirar. Claro. Pero es que hay que decir claro, sin ningún complejo, que la inmigración es un activo valioso para cualquier país. Si eso no lo está negando nadie, porque hay gente que nos puede oír hablar y puede sacar el comodín de siempre, el comodín del racismo y el comodín de la xenofobia. O que estás en contra de toda la inmigración. No. La inmigración es un activo valiosísimo para un país, pero esta tiene que ser una inmigración ordenada, seleccionar a los individuos que van a aportar, que vienen familias, que viene gente que tiene una alta capacidad de trabajo y una alta intención de integrarse en este país y de aportar lo mejor. A esos los queremos a todos. A esos cuantos más vengan mejor. Pero hay que seleccionar siempre ese proceso de inmigración ilegal desbordada. Hay que hablar de inmigración ilegal desbordada, porque el ejemplo es muy sencillo. Aquí tenemos restaurantes miles y hoteles miles que tienen capacidad para 400 comensales. Dan servicio de comidas desde la 1 hasta las 4 de la tarde y cada día despachan a 400 comensales.
Pero si de repente un día los 400 comensales llegan todos a la 1:30 y llegan los 400, ese restaurante que siempre da un servicio de comida magnífico, maravilloso, y el personal es increíblemente eficaz, ese día va a dar un mal servicio de comidas, el personal va a ser ineficaz, todo el mundo va a quedar descontento y ese servicio de comidas va a ser un desastre. Con este ejemplo tan tonto y tan burdo se puede entender lo que es una inmigración ilegal desbordada. Fíjense que esa gente solo tiene intención de ir a comer, todos tienen un mismo objetivo, ir a comer, y el restaurante tiene el objetivo de darles un buen servicio de comida. Bueno, pues si tenemos un proceso de inmigración ilegal desbordada y esas personas que llegan aquí no tienen todas el mismo objetivo, hay gente que tiene un objetivo noble y otros que no lo tienen, pues podemos imaginarnos cómo somos capaces de atenderlos. Como bien apuntaba Josema, yo creo que todo el mundo entiende que hay una diferencia entre una inmigración legal ordenada y una inmigración ilegal, irregular, como la queramos llamar. Y me sorprende, y os lo quería comentar, todos tenemos televisión en casa, tenemos muchísimos canales, en mi casa lo vemos y seguro que muchos de los que nos ven ahora también. Control de fronteras Australia, control de fronteras Nueva Zelanda. Modelo No Way, modelo No Way. Sí. Y entonces vemos que hay un control de fronteras que al menos en la televisión o lo que nos enseñan nos parece bastante serio. Aquí el proyecto de producción se te cae. Sí, aquí se cae. O sea, yo me imagino ese país, ese programa hecho, Control de Fronteras España, con la misma política, bueno, seríamos todos fascistas. Y Nueva Zelanda y Australia me parecen países muy poco sospechosos de ser fascistas. Es que faltaría más. Al final la inmigración tiene que estar supeditada a los intereses económicos, sociales y culturales del país de destino. Si es que no hay más. Si guardando esas premisas, todo iría bien. Y luego ha dicho antes Josema que el papel lo aguanta todo. Y de eso también quería hablaros, ¿no? Hay unas estadísticas que tenemos al alcance, la mayor parte de los analistas, periodistas, que son los magníficos balances de inmigración del Ministerio del Interior. Balances de los cuales desaparecen los más de 10.000 inmigrantes ilegales que entraron en Ceuta el año 2021. Y balance en el que bailan las cifras todos los meses. Y me pregunto, ¿por qué no? Porque luego cualquiera de nosotros puede verlo. Si nos vamos a los balances de ACNUR y nos vamos a los balances del Ministerio del Interior, cogemos las mismas fechas, siempre en el Ministerio del Interior, en esos balances del Ministerio del Interior se pierden 300, 400, pero si eso sucede una vez, pues bueno, pero es que cada vez está sucediendo más. Es que lo peor no es que ya acceda inmigración de forma ilegal a territorio español, es que ya no sabemos cuánta esos que han inmigración. puesto a tezanos allí a claro, es que no sabemos cuánta inmigración está entrando en estos momentos. Ni sabemos cuánta inmigración está entrando, ni sabemos de dónde vienen, ni sabemos con qué intenciones, porque lo que has apuntado antes, si haces un proyecto de producción de ese programa en España, se te cae por completo. Había que proponérselo a Canal 4 a ver si se anima. Estadísticas, números, lo estabas apuntando, a los flujos migratorios, pero también a los delitos. Yo estoy un poco sorprendido, no sé, a ver, ¿es verdad que a efectos estadísticos cuenta lo mismo un tirón de un bolso que robar una Coca-Cola en un bar? Exactamente lo mismo. ¿Y una agresión también? Exactamente lo mismo. El balance de criminalidad nosotros lo definimos como insulto a la inteligencia. Es un insulto a la inteligencia. Nadie quiere sufrir un delito, nadie. Pero si yo le pregunto a cualquiera de nuestros amigos de aquí de Canal 4, ¿usted qué prefiere? ¿Que le roben la cartera al descuido? ¿Que le peguen una paliza en un callejón? Pero, hombre, que me roben la cartera al descuido. ¿Qué prefiere? ¿Que le peguen una paliza en un callejón o que violen a su hija y hombre, que me peguen una paliza en un callejón? Hay gravedad en los delitos. Pues yo les digo a ustedes, no importa lo que usted prefiera, cada delito vale un punto. Un hurto en el Carrefour, un punto. Una agresión sexual en manada con una mutilación, 2 puñaladas y un coma, 3 meses la víctima en el hospital en coma, un punto. Es muy sencillo. Se producen, de momento, afortunadamente, más hurtos al descuido, más hurtos en el Carrefour que agresiones sexuales en manada. Camino llevamos de cambiar la tendencia. Pero bueno, ¿qué es más fácil? Prevenimos los hurtos en el Carrefour, ponemos patrullas, imaginen, todos los días en el Carrefour. Y baja la criminalidad. Y nos desciende la criminalidad radicalmente. Balance de criminalidad anual, la criminalidad, clean, magia, conejo en la chistera, bolitas, y la criminalidad desciende, pues ni por esas desciende la criminalidad, o sea, ni por esas tampoco desciende la criminalidad. El balance de criminalidad cada año sube y sube y sube y sube.
Lo único que descienden son los secuestros, pero los secuestros descienden porque hoy en día la logística para un secuestro es bastante compleja y el rédito económico que se obtenía ya es fácil obtenerlo de otras formas más sofisticadas, pero con menos necesidad de medios. Bien, significativo también, homicidios y homicidios en grado de tentativa. Esto la gente lo tiene que tener muy claro. Los homicidios bajan, falso. Los homicidios crecen. Lo que baja es la gente que fallece en el homicidio. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo es? Pues porque la tentativa no deja de ser un grado del delito. Esa persona a la que le han pegado la puñalada, a la que le han pegado un tiro, a la que en una reyerta entre bandas latinas le han dado un machetazo, la intención era matarlo, pero como hoy en día tenemos los mejores medios médicos, han avanzado muchísimo, tenemos agentes que pagado con su dinero llevan equipos de atajo de sangrado, torniquete, IFAC, pues conseguimos que esa persona que en los años 80, en los años 90 moría porque no venía un UBI móvil, no había un agente policial preparado, hoy en día no muere. Si sumamos los homicidios y los homicidios en grado de tentativa, veremos cómo cada año van escalando paulatinamente. Las agresiones sexuales, por supuesto, las riñas tumultuarias, por supuesto, y otra gran criminalidad, la cibercriminalidad. Parece que no existe, parece que no está. Aumenta a niveles, bueno, descabellados, de miles %. Hay gente a la que le están arruinando la vida con esto. Hay gente que le están arruinando la vida, le están desvalijando las cuentas, le están pidiendo créditos a su nombre, están haciendo verdaderos destrozos. Y esto parece que como no hay sangre, no ocurre. Jorge, tú has llevado ese tema al Parlamento muchas veces, has preguntado qué coste tiene la inmigración ilegal, pues tiene un coste económico, aparte del coste social y de seguridad que estamos hablando. ¿Qué pasa con alguien que baja de la patera, lo detienen y lo llevan a jefatura? Bueno, esto es algo que parece de chiste, ¿no? Pero nosotros lo hemos llevado al Parlamento y lo hemos denunciado públicamente en infinidad de ocasiones. Lo que está pasando ahora, que como la inmensa mayoría de inmigración que nos llega aquí es argelina, cuando llegan las pateras que están localizadas, porque algunas también se pierden, pero bueno, las que llegan aquí y la Policía Nacional o la Guardia Civil los recoge y los lleva a identificar, como son argelinos, las fronteras con Argelia están cerradas. Antes, para poder llevarlos al CIE, tanto de Valencia como de Barcelona, como se necesita autorización judicial, pues si no eran argelinos o eran marroquíes o demás, los llevaban porque tenían la autorización judicial. Ahora ya no hay autorización judicial porque saben que no van a poder devolverlos tal como establece la ley, que si no me equivoco creo que son 72 horas. Antes de 72 horas los tienes que devolver. Bueno, pues ¿qué pasa? Que como ya no hay autorización judicial porque sabes que no los puedes devolver porque son argelinos y tienen la frontera cerrada, así como se identifican, vuelven a dejarse libres por la calle. Claro, ¿qué hacen unas personas que, como hemos dicho antes y decía Rubén Pulido, vienen de zonas delincuenciales y en un porcentaje muy elevado, pues van a seguir haciendo lo que hacían en su país? Algunos, además, lo que ya es la desfachatez total, reciben unas cantidades de dinero en metálico que les facilita la Cruz Roja. Con eso algunos cogen el barco de Balearia y se van a la península. Ya, pero esas partidas de la Cruz Roja, ¿de dónde sale el dinero? Lo estás pagando tú, lo está pagando este señor, todos los que nos están viendo, los que están aquí hoy. Esas son las partidas presupuestarias que desde el gobierno autonómico hasta el gobierno de la nación adjudican a Cruz Roja y a otras organizaciones también para atender las necesidades de la inmigración que llega a Baleares. Muchos de ellos incluso, insisto, que llegan en situación de ilegalidad, tienen esas cantidades de dinero, por supuesto también ropa, todo tipo de utensilios, lo que necesiten. Esas personas se quedan libres por la calle. Entonces, ¿qué van a hacer esas personas? Pues lo mismo que hacían en su país, no tienen otra forma de vivir. Entonces, pues ahí están los índices de criminalidad. Y te voy a dar un dato que a lo mejor mucha gente no sabe. Cuando aquí se ha construido hace recientemente, sí, no hace mucho tiempo, un CATE, un Centro de Atención Temporal para Extranjeros, ¿no? Creo que es lo que significa CATE, en teoría, y además representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil dijeron, bueno, pues así como lleguen, ya que tenemos el CATE, vamos a llevarlos directamente al CATE para que allí los identifiquen y ya se queden allí. Entonces salió la representante y la delegada del gobierno diciendo, no, vamos a hacer la identificación en el puerto de Palma. Es decir, da igual la zona que lleguen, pero iremos al puerto de Palma. ¿Por qué? Porque en el puerto de Palma está la Cruz Roja.
Y la Cruz Roja tiene que hacer su trabajo de entrega de dinero, de ropas y utensilios. ¿Por qué? Porque si no, la Cruz Roja no puede justificar la cantidad de dinero que se está llevando para poder atender. Entonces, uno que llega a Santañí lo llevan al puerto de Palma para que esté identificado y la Cruz Roja intervenga para que así pueda justificar la cantidad de dinero. En vez de tener un CATE, donde además pues todo se haría de una manera mucho más ágil y no tener que después del puerto tener que llevarlos al CATE otra vez. Por cierto, para que después de ahí se abran las puertas y salgan todos por la puerta. Lo digo para que veáis el desbarajuste de la inmigración Jorge, ilegal que nos si lleva me aquí. permites un apunte, sobre todo para el espectador que nos está viendo en casa, que a lo mejor dice, no puede ser esto. Yo invito a cualquiera que nos esté viendo ahora, que cuando tengamos una oleada de pateras, que tendremos, porque esto es cíclico, las vamos teniendo, no ha acabado, que al día siguiente, a media mañana, se dé un paseo por el Paseo Mallorca, en el centro de la ciudad de Palma. Y salen de jefatura. O sea, no es leyenda urbana. Yo lo he visto. Y para las personas que sufren la inseguridad que provoca esto, tampoco es leyenda urbana, porque les impiden vivir con normalidad. Yo creo que cada vez lo tienen más difícil la mayoría de medios de comunicación y los políticos de todos los partidos, desde luego menos nosotros, en intentar engañar y ocultar con esta cuestión. Porque al final está en la calle. Y el señor que está sufriendo lo que está viendo y que le impiden vivir y que no se atreve a salir a según qué horas a la calle, pues se van a decir, mira, a mí no me cuentes historias porque lo estoy sufriendo yo aquí, lo estoy viendo con mis ojos. Entonces, a esto hay que ponerle freno. Hemos cambiado el control policial por el control, entre comillas, humanitario. Y esto es muy fácil de verlo. Si nos vamos a las estadísticas de los centros de internamiento para extranjeros, las estadísticas de internamiento, de inmigración ilegal en los CIES en los últimos años, vemos como esas estadísticas de internamiento caen en picado. Es decir, la inmigración ilegal no pasa a ser internada en un centro que se crea con ese fin, con el fin del control de esa inmigración ilegal y de la tutela policial, es decir, del registro y de la identificación policial. Pues vemos cómo ha caído en picado y si nos vamos a las memorias de las organizaciones humanitarias, si nos vamos a las memorias de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados, si nos vamos a las memorias de Cruz Roja, vemos cómo la cantidad de tutelados y de acogidos por estas ONG aumenta. Pasamos de un control policial a un control por parte de voluntarios que no tienen ningún tipo de conocimiento acerca de las tendencias no irás a abrir el melón, ¿no? de los menores tutelados, ¿no? Aquí podemos hablar un rato es otra historia. Es que si abrimos ese melón... Ese era el melón que quería. Pero es que ahí hablamos de miles y miles y miles de tutelados cada año por las administraciones autonómicas. Ahí hablamos de miles de millones de euros al año, miles de millones de euros cada año. Porque hubo un juez que se atrevió a decirlo, un juez de menores, Emilio Calatayud, que a muchos lo conocerán, que lo dijo claramente, que un menor extranjero no acompañado costaba en torno a los 200 euros diarios. Multipliquen eso por los 9.000, 10.000 menores extranjeros no acompañados que son tutelados cada año por las diferentes administraciones autonómicas. Y luego que sean menores, porque luego ahí tenemos otro problema, que son todas esas diligencias para la determinación de edad de estos menores extranjeros no acompañados, que en muchas ocasiones nos llegan con 20 años, dicen que tienen 17, y pasan automáticamente a darle presunción de veracidad a esa edad que dice ese supuesto menor y automáticamente también pasa a ser tutelado por la administración autonómica. Y así se puede quedar meses, hasta que incluso años, hasta que se practican las pruebas. De esos quería hablar, de los MENAS, porque hará unos 4 años tuve la oportunidad de visitar el centro de MENAS. En Mallorca hay uno solamente. En aquel momento estaba en una barriada de Palma. Era un centro con capacidad para 25. Creo que había 21 o 22, o sea, no estaba... Bueno, lo visitamos, yo tuve la oportunidad de visitarlo, hablar con algunos chavales de allí, con los monitores, hablando claro, pues bueno, podía haber alguna figura, pero no era tampoco un centro especialmente conflictivo. Sin embargo, eso cambia. Con las oleadas de los últimos 2-3 años que tenemos en Baleares, que se dispara la llegada de pateras, cambia el perfil y cambia el perfil de MENA, evidentemente, y vamos a un perfil mucho más
conflictivo, por decirlo de una manera, hasta el punto que ese centro de Menas se tiene que trasladar del barrio por problemas con los vecinos y ahora está ubicado en el levante de la isla. Sigue siendo un centro de Menas de en torno a 25 plazas. Yo me he preguntado muchas veces, si teníamos 21 Menas cuando llegaban 200 inmigrantes ilegales, ¿no podemos seguir teniendo 25 cuando llegan 2.700? En Baleares estoy hablando. ¿Dónde demonios están? Pues paseando, Claro. paseando por la calle. Primero, Mena es un término tremendamente estigmatizante, bla, 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 bla. Yo siempre les digo a mis compañeros sociólogos y trabajadores sociales, pues ese término se lo pusisteis vosotros lo bautizasteis así, menores no acompañados, nos encanta, CATE, MENA, CI, nos encantan las siglas. Hay que preguntar a los institutos de medicina legal y a los equipos psicosociales que están en los juzgados cómo van los procesos que hacen de abusos sexuales, de menores no acompañados a otros menores no acompañados, de cómo cuando salen fuera se dedican con determinadas muchachas a tener determinadas prácticas de sometimiento y de proxenetismo. Eso es abrir un melón muy, 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 muy feo de cómo en las casas de apuestas cunden por las puertas, empezando a encargarse de pequeños trabajitos como prestar dinero a otros menores que no pueden apostar, hay un menor dentro que apuesta por ellos, me debes dinero, no me debes dinero, me vas a hacer determinado trapicheo a cambio de te integro en una banda, vas medrando dentro de la banda. Es un asunto tan feo. ¿Me permites? Que necesitamos a alguien, Jorge, que empiece a poner el puño sobre la mesa. Orden. Yo lo tengo claro, ¿eh? A mí no, vamos, lo tengo clarísimo. No falta que los ciudadanos den la confianza para que se pueda aplicar ese orden. Pero tú que has hablado de los menas y de abusos sexuales a otros menas, aquí tenemos desgraciadamente el escándalo de las menores tuteladas. También estaba relacionado con los menas, ¿eh? Entonces, incluso había una casa en el centro de Palma, en la calle Manacor, de ocupas inmigrantes argelinos, donde prostituían a menores tuteladas. Esto estaba aquí, ya instalado, y hacía tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿todo el mundo lo sabía en el barrio? ¿Nadie hace nada? ¿No? Ya es que nadie realmente asumiera ninguna responsabilidad política, porque nadie la ha asumido desde entonces, ¿eh? Pero nadie tiene la intención de cambiar esta deriva de inseguridad, de desprotección, de convertirse esto no en una sociedad del primer mundo, sino que parece ya cualquier aldea de Nigeria, que al final vamos a ese... Claro, si tú importas la gente de allí con ese modelo y la traes aquí y no pasa nada, entonces nosotros lo tenemos claro, eso hay que acabarlo ya, pero además de manera contundente, porque además tenemos la voluntad para hacerlo. Y además, como tú muy bien decías, tenemos grandes profesionales en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, solo están esperando que efectivamente le cambien el modelo policial y les dejen trabajar para acabar con esta barbaridad. Y eso nosotros lo tenemos clarísimo. Porque además, lo que no puede ser tampoco es que un inmigrante ilegal que se queda por la calle, como has dicho tú, estos menas se quedan por la calle, evidentemente no hay 25, deben haber cientos, que además tengamos una legislación que se lo permita hacer, incluso le incita a hacerlo, porque como sabéis, aquí puede haber un inmigrante ilegal que se quede 3 años, que se quede 2 años en una situación de ilegalidad, que por cierto se puede empadronar sin ningún problema. Ese que está en situación de ilegalidad empadronado ya recibe también los cheques de comida del ayuntamiento de turno y demás, y a los 3 años demuestra que yo es que llevo empadronado aquí 2 años, muy bien, pues tú ya, nada, estás en situación de legalidad sin ningún problema. O sea, tú estás incitando a que nos vengan aquí a visitar, que se pasen 2 años en el mercado negro, porque decía muchas personas de estas, lógicamente, acaban en unas redes del mercado negro, porque lógicamente, como están en situación de ilegalidad, no pueden trabajar de forma normal. Entonces, tú estás alimentando a que la gente que llega de forma ilegal quede en esta situación para que al 3er año digan que, oye, yo llevo aquí 2 años. Y mientras van recibiendo unas ayudas, que esto ya es la injusticia del siglo, que no reciben los propios nacionales, los propios inmigrantes legales, las personas que han venido aquí a trabajar, como bien decías, las personas que han venido a trabajar, que están perfectamente integradas en esta sociedad, que respetan nuestras normas de convivencia, nuestro ordenamiento democrático. Estas personas, cuando necesitan una ayuda, igual que los propios mallorquines, menorquines y vicenco-formenterenses, no reciben nada o reciben miserias. En cambio, el que está en situación de ilegalidad tiene
todo tipo de ayudas a través de o de una ONG, o de la Cruz Roja, o del propio ayuntamiento donde está empadronado. Creo que esto es una injusticia y una auténtica barbaridad, y es el mayor efecto llamada que hay por parte de las políticas actuales. También tenemos la determinación de acabar con eso. Inmigración S.A., pero es que vive mucha gente de esto. Es que vive mucha gente de esto. ¿Cómo van a querer evitarlo? Si al final hablamos de voluntarios, hablamos de servicios de catering que pasan por esos centros de tutelas, hablamos del concejal de turno que tiene un cuñado que está en cierta organización, que también, así, difícilmente, es clientelismo político, no hay más. Y para acabar con esto debemos de dejar de subvencionar todo esto, todo aquello que gire en torno a la inmigración ilegal. Cuando se acaba el dinero, desaparece por arte de magia todo lo demás. Hay una cosa que os quería comentar al hilo de esto. Mirad, hace unos días aquí en Mallorca hubo una gran operación policial contra, digamos, un grupo que introducía en la isla para distribuir en mercadillos y en Top Manta pues productos falsificados, bolsos, deportivas, etcétera. Bien, uno está acostumbrado de siempre que va a un mercado, pues bueno, pues ve alguna falsificación. Ahora falsificaciones hay por todo. ¿Por qué os lo digo? El objeto de esta operación era cortar la financiación que emanaba de ese negocio hacia otras actividades mucho peores como podían ser el yihadismo. Nos pasó un caso aparecido también en prensa hace nada, 2 semanas, en un ayuntamiento de la isla, en la feria del ayuntamiento, o sea, en la feria del pueblo, para que nos entendamos, no es que hubiera Top Manta, o sea, no tenías el vendedor, no. Es que los vendedores de falsificaciones, y no te digo que te cuelen un cinturón de una marca que lo parece y no lo es, no, no. Con mesa, con puesto, con tenderete del ayuntamiento y con licencia del ayuntamiento. O sea, no era el tipo que estaba con la manta para huir cuando venía alguien. Cuando llegamos a ese nivel de tolerancia, o de permisividad, o de cooperación, ya no sé cómo llamarlo. Pero vamos a ver. ¿Cómo perseguimos después? Pero si lo que he contado del avión, sí, que todos ustedes lo conocen, si el señor que fingió el coma diabético salió de la audiencia con su permiso de residencia temporal, ya está por Madrid, ya había sido expulsado de Alemania, de Holanda, ya había sido expulsado de España, salió, dijo, ¡viva Pedro Sánchez! Ahí está grabado, dijo, ¡viva Pedro Sánchez! Y se fue con su permiso de residencia a Madrid. Hasta luego, amigos. Vamos a ver, si un tío que ha generado millones de euros y miles de personas perjudicadas está aquí entre nosotros tan tranquilamente, pero ¿qué me estás contando? De 2 cinturones y una gorra. Sí. Pero vea, por Dios, esto es el paraíso de las organizaciones criminales, lo he dicho al principio. Ya está, no pasa nada. Si esto es lo menos que nos puede pasar. Esto ocurrió en el pueblo de Santa María. Sí. Íbamos además con nuestro candidato Moisés de allí y estaba igual de alucinado que todos los demás, porque claro, eran unos puestos enormes, con todo tipo de falsificaciones, con todo tipo de allí, y está autorizados por el ayuntamiento. O sea, ya es que ya, al final, y tú después hablas con los comerciantes del lugar, que están pagando sus impuestos, que para tener esas marcas pueden venderlo, y encima de que el ayuntamiento le está colocando todo para que ponga sus falsificaciones. Al final es lo que he dicho hace unos minutos. Son medidas totalmente opuestas a las que se deberían de tomar. Si entran 10.000 inmigrantes ilegales a Ceuta, ¿qué hacemos dándole 48 horas después 30 millones de euros a Marruecos? Pero eso, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué mundo? ¿En qué no la ausencia de sentido común? Demasiada resiliencia. No veo demasiada resiliencia anti-Rubén. Te irá mal en la vida. Porque, claro, ya me ha ido mal que ese es otro precio a pagar por todo esto, porque cuando igual alguien, ¿no?, algún activista o algún voluntario o algún político de izquierda resulta agredido por cualquier cuestión, yo lo veo en La Sexta, en 4, en Antena 3, en todos los medios de comunicación. A mí me pegaron una paliza hace poco más de 2 años fuera de mi casa por el trabajo que vengo haciendo, por investigar acerca de la inmigración. 2 sujetos de origen magrebí me abordaron un domingo cerca de mi casa. Sí, fue un caso aislado, pero es que encima me llegaron a decir, con el golpe en la cabeza y con la herida que me dejó en la cabeza,
que era una denuncia falsa, que eso me lo había inventado yo, pues porque en ese momento me convenía estar en el foco. En un país serio, sí, Rubén tendría un programa, habría hecho una serie de documentales, tendría un programa en prime time con la información que tiene. Con la información que tiene cualquier productora, que las hay en España, magníficas, enormes, con muchísimos medios, en un país como en Estados Unidos, y eres testigo tendría de que una se ha serie de intentado. documentales, porque la información que maneja es increíble. Eres testigo de que se ha intentado. Es increíble, y pero no. Y no le conviene. No, o sea, ¿qué me estás contando? Un señor que viene aquí demostrando con datos, porque si hablara por hablar, pues bueno, podríamos pensar que se lo inventa. Que se lo inventa y que no es una persona fiable, con datos y con demostración empírica y documental. Oscurantismo total. A ver, todo esto me lleva a una cosa que habíamos planteado al principio y que tú habías apuntado. El hecho de que, por ejemplo, Marruecos utiliza la inmigración ilegal como una herramienta de presión política en el ámbito internacional. Yo me pregunto, y esto ya va mucho más allá de las zonas no-go, de las pateras y de todo esto. Hay guerra en Ucrania. Todos somos amigos de Ucrania. Todos estamos contra Rusia. Le compramos más gas a Rusia que nunca. Esta idea de hacer un boicot no la entiendo. He envejecido mal. Luego nos ponemos a comprar gas a Argelia. No nos engañemos. Se lo compramos al gobierno de Argelia. Si yo le compro gas a Argelia, yo le puedo decir, oye muchacho, el tema de las pateras, páramelo, porque te estoy inyectando dinero. No, estamos comprando gas y nos están regalando pateras. ¿En dónde estamos en política internacional? Es que a mí, sinceramente, no lo veo, no lo entiendo. Estamos a la altura de un Estado fallido. Sí, es que no hay más. En políticas de inmigración estamos a la altura de un Estado fallido, porque el actual gobierno no va a tener jamás forma de controlar esto, porque ha entrado en una espiral de chantaje tal que va a querer poner remedio y no va a atinar. No va a poder. Y mejor que no pongan remedio, porque ya hablé del capítulo de 2019 cuando Marlaska viaja a Argelia y lo que sucede después, y cada vez que viajan a Marruecos, lo que sucede después, que bien lo saben los canarios. Yo creo que lo mejor es que no hagan nada. Lo mejor es sacarlos del gobierno. Y que tengamos la fortuna de que haya un cambio político. Al mando ahora mismo hay una cabra tocando el violín. Esa es la realidad. Hay un tipo tocando la lira viendo cómo Roma arde. Y encima encantado de haberse conocido mirándose al espejo. Y eso es nefasto, eso que nos parece tan gracioso y es tan divertido para hacer memes, nos está costando la ruina actual. No la vemos porque al final las inercias en sociedades avanzadas como las nuestras cuesta una serie de décadas verlas, pero nuestros hijos desgraciadamente las van a ver. Ahí le has dado en el clavo porque yo también quería comentar eso. Y es que el problema de la inmigración ilegal y la inseguridad no es que se sufra inmediatamente ahora, sino que es un problema a medio y largo plazo. Lo estamos viendo en países que ya tenían este problema y que también con estas políticas del multiculturalismo dejaron que venga todo el mundo, que esto es una maravilla. Es una inversión en delincuencia. Francia, exacto, sí, efectivamente. Pues será la Francia, Bélgica, que tenemos a medio y largo plazo. Sí, pues esa es. Pues ¿qué estábamos hablando antes? Pues que hay zonas de París, y lo vimos en la final de la Champions League, pero es que hay zonas de París donde se aplica la yihad. La sharia, perdona. La yihad vendrá después. La sharia. Donde ya en una sociedad, en teoría, primer mundo, Unión Europea, democracia avanzada, tenemos zonas donde es como si estuvieras en un poblado de una república islámica. Y estamos hablando de personas que están teniendo una media de 6 y 7 hijos. Y si el nacional de turno tiene una media de 1, yo no soy matemático, pero esto en 20 años, pues ya sabemos qué va a poder pasar. Entonces, quiero que la gente se dé cuenta y sea consciente de que las políticas de ahora nos van a hipotecar el futuro. Y la civilización occidental democrática que tenemos en estos momentos corre el riesgo de colapsar y acabar siendo, pues, lo que ahora son muchos países de África y algunas repúblicas islámicas. Por eso, o ponemos freno ahora, ya, aquí, en España, o tendremos muchas dificultades en unos años. Y yo, desde luego, eso no lo quiero para mis hijos y yo creo que todos los que nos están viendo tampoco lo deben querer. Yo, aparte del libro de Josema, que ya hemos recomendado, y del trabajo de Rubén, tanto en La Gaceta como en tus redes sociales, hablando de esto, recomiendo que, si alguien tiene curiosidad, que le eche un vistazo a los libros de Oriana Fallaci, que hace años ya acuñó el término Eurabia. Y, por cierto, la llamaron de todo, que estaba loca, que era una agorera, que eso no iba a pasar, que no puede pasar. Es como lo que hablamos el otro día de la ley de Murphy, ¿no? Como dicen en una película.
no es que vaya a pasar algo malo, es que si puede pasar, pasará. Está pasando. Está pasando ya. Está pasando. Claro. Está pasando ante nuestros ojos en tiempo real, pero estamos empeñados en no querer verlo. Y parece mentira que teniendo ejemplos tan cercanos como Francia, como Alemania, como Suecia, como Bélgica, como Holanda, que los tenemos de ejemplo, Francia nos lleva 3 décadas, Alemania nos lleva 1 década. ¿A qué estamos esperando? Tanto nos gusta copiar los modelos de Europa siempre para lo malo. Europa dice, pues dejemos un poquito lo que Europa dice y veamos lo que Europa hace, y veamos que lo que hace no es bonito, y aprendamos. Os propongo ya a modo de colofón una intervención, porque vamos a intentar quedarnos con una parte positiva. 4, 5, 3, 2, 1 al menos, pincelada de qué podemos hacer, qué se puede hacer para atajar esta situación que, como decía Josema, ya está pasando. ¿Qué podemos hacer, Rubén? Sobre todo tomar conciencia y que la gente que esté a nuestro alrededor tome conciencia. A mí en algunas ocasiones me dicen, eres muy valiente por hacer lo que haces y tal, y yo les digo, yo lo que quiero que hagas es que lo que yo estoy contando se lo cuentes a tus familiares, se lo cuentes a tus amigos, se lo cuentes a tus vecinos, para que igual que eres consciente tú porque me has escuchado, o porque han escuchado a Josema, o porque han escuchado a Jorge, puedan ser conscientes ellos también, puedan ser conscientes tus amigos, tus vecinos, la gente que está en tu trabajo, sembrar conciencia. Que tomemos en consideración de que lo que está sucediendo es más grave de lo que podemos llegar a pensar y de que estamos muy cerca, no de solo del precipicio, sino de un punto de no retorno, de un punto de no solución, de un punto similar al que está viviendo Francia en estos momentos, en el que por mucho que quieran solucionar el problema, la mancha se está extendiendo ya a una velocidad que se hace incontrolable. Josema, ¿qué podemos hacer aparte de subirle el plus de insularidad a los agentes que trabajan en Baleares? No estaría mal. Y así el sueldo en general, pero bueno, no hemos venido a hablar de eso. Tenemos la mejor sociedad del mundo, sin ninguna duda. La sociedad española es la mejor sociedad del mundo. Este es el mejor país del mundo y el que haya viajado lo sabe. Tenemos las mejores fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la mejor inteligencia del mundo, que provienen de esa sociedad, que es la mejor. Simplemente hemos tomado conciencia, tenemos la mejor sociedad, tenemos los ingredientes. A los medios, les digo, a los periodistas, medios valientes, gracias, Canal 4. Yo participo asiduamente en un programa bastante conocido de televisión, donde hay 2 periodistas muy valientes también, que dan voz sin ninguna cortapisa. Lo puedes decir porque lo sabemos todos y lo vemos. Bueno, yo participo en Horizonte con Iker Jiménez y Carmen Porter. Jamás me han dicho de qué vas a hablar, qué vas a decir, no digas esto. Es muy importante que más periodistas, más medios, simplemente dejen dar el mensaje, simplemente, sin cortapisas, para que la gente sea capaz de valorar por sí misma y de decidir, poner en una balanza el bien, el mal y situarse en un punto. La neutralidad, al final, pasa factura. Nadie puede ser neutral, solo Suiza y porque tiene el dinero de todo el mundo. Hay que tomar partido. Jorge, ¿qué podemos hacer y no vale pedir el voto? Bueno, sabes que lo haré, pero porque además ahora puedo. Pero hay esperanza. Vamos a ver, la situación es muy grave, yo creo que estamos con grandes expertos que así lo demuestran, pero hay esperanza. Por ejemplo, que estemos hoy aquí en un programa de televisión con un canal que se haya atrevido a hacer este especial es un paso muy importante. Esto hace poco tiempo era impensable. Pues hay un canal, como no privado, porque desde luego tenemos que esperar que lo haga IB3, podemos quedarse sentados, pero hay un canal, por poner un ejemplo, que se ha atrevido a hacer un programa simplemente para que podamos expresarnos libremente. O sea, es que son los que se llenan la boca de la libertad y después no te dejan hablar. Pero bueno, para poder expresarnos. Y lo segundo, hay esperanza también, porque hasta hace muy poco tiempo todos los partidos políticos, desde el PP a Podemos, con separatistas varios y otras especies, ocultaban este tema. Ahora hay un partido, que es Vox, que lo tiene muy claro, que se compromete con la lucha contra la inmigración ilegal, contra la inseguridad, que además está de acuerdo efectivamente en un cambio del modelo policial y que lo lleva en su programa y que si los ciudadanos dan responsabilidad, por supuesto que lo aplicaremos. De las primeras medidas, porque es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Gracias, Jorge. Josema, Jorge, Rubén, muchísimas gracias. Y hasta aquí este TOT 4 especial de inmigración ilegal y seguridad. Espero no haber asustado mucho a nadie,
porque hemos hablado de muchas cosas que, lamentablemente, como decíamos, a veces parece que no existen, y existen. Esto es como en la Unión Soviética, cuando decían que el crimen era una aberración del mundo capitalista y que no existía. Pues sí, también existía. La realidad es esta, analícenla, piensen en todo lo que se ha hablado hoy y nos vemos. Muchas gracias.